Muy buenos días. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio devocional que el día de hoy que estamos cerrando la semana, bueno, pues lo hacemos en un horario ahora más temprano, válgame. Ayer muy tarde y hoy muy temprano. Total, ¿quién entiende a esta comunidad? Bueno, la razón es que en breves momentos vamos a tener una actividad importante, entonces nos vamos a ocupar en ese espacio que dedicamos a este tiempo devocional. Pero no quiero que se pase este día sin dejarte algo que te pueda ayudar a crecer, que te pueda ayudar a reflexionar, que te pueda ayudar a que puedas seguir desarrollando toda tu vida cristiana. ¿Ok? Así que bueno, no te preocupes, aquí está grabado y lo podrás ver en su horario habitual o más tarde o por la noche, en fin, como tú lo veas. Bueno, pues esta mañana quiero dejarte una reflexión sobre uno de los grandes mandamientos de la Escritura que el Señor le dio allá a Adán y Eva. Les dijo fructificad y multiplicaos. ¿Ok? Y Y bueno, en este sentido, en este orden de ideas, quiero plantearte tres cosas que pueden ayudarnos a crecer y a desarrollar este mandamiento y a desarrollar nuestra vida cristiana. Ahora, tú dices tres cosas, pues tú sabes que cuando hablamos de números, cuando hablamos de títulos, tres cosas que te ayudan o que queremos mostrarte para que crezcas, pues no son exactamente tres cosas, o sea, hay infinidad de cosas, pero por razones prácticas, por razones de tiempo y por razones didácticas, pues solo son tres, para que de alguna manera las conserves en tu mente y por lo menos estas tres las ubiques, las identifiques y te hagas el propósito de cultivarlas, ¿de acuerdo? Así que quédate con nosotros y mira tres cosas que nos pueden ayudar a crecer, a desarrollar nuestra vida cristiana y a desarrollar este mandamiento, a cumplir este mandamiento, fructificar y multiplicaos. ¿Ok? Señor, que tu gracia y que tu favor nos ayuden en esta sesión. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y que nos ilumines en este espacio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a nuestra portada del día de hoy. Son tres cosas que debemos de cultivar. Otra vez, si quieres aumentar la lista, bienvenido. Pueden ser 20, 30, 40, 50, pero el 3 ya de alguna manera nos ayuda a concentrarnos, solo a pensar en tres cosas esenciales que disparan quizá todas las demás. ¿Ok? Y vamos a la escritura. Déjame, te menciono aquí la escritura de Génesis capítulo 1 en el verso 28. Tú conoces esa escritura. Luego Dios los bendijo con estas palabras. Y bueno, aquí hay algo interesante en este texto, en la información que este texto nos arroja. Primero, dice que es Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo bien, de toda verdad. Dios es nuestra fuente. Acuérdate, Él es nuestra fuente de toda prosperidad. ¿Ok? No es nuestro esfuerzo, no es nuestro trabajo, no es nuestra inteligencia, no es la gracia que tenemos, es que yo soy de sangre liviana, decimos, ¿no? Y yo me gano a la gente y cosas. No. No nos equivoquemos. Dios es la fuente de donde proviene todo don perfecto, toda gracia, todo bienestar, toda prosperidad, toda salud, toda sabiduría. Él es la fuente de todo. ¿Ok? Bueno, luego dice, luego Dios los bendijo con estas palabras. No dice con estos pensamientos, no dice con estas actitudes, no dice con estos hechos, dice con estas palabras.
Las palabras. Dios usa las palabras para bendecir, para traer un efecto poderoso, un efecto de bendición sobre su creación y sobre su amado pueblo. Son las palabras, son las palabras. Y esto me parece que nos ayuda a reflexionar en las palabras que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ok? Durante el día. ¿Qué palabras vamos a usar? Así que te invito a que estés consciente de las palabras que saldrán de tu boca el día de hoy. ¿Serán para bendición? ¿Serán para maldición? ¿Serán de indiferencia? ¿Serán de orgullo? ¿Serán de desdén? ¿De qué serán? ¿De qué serán hoy nuestras palabras? Porque las palabras de Dios salen para bendición. Los bendijo con estas palabras, ¿ok? Luego dice, sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, evidentemente, está hablando de Adán y Eva, los únicos pobladores del mundo en ese entonces, y entonces tiene sentido, bueno, pues tengan muchos hijos, traigan fruto y llenen esta tierra, ¿no? Multiplíquense en gran manera. Bueno, ya hemos avanzado mucho en ese mandamiento y tenemos una gran población mundial. Pero no vamos a ir por ahí, aunque tengo que decirles que hay una agenda terrible, terrible, que va justamente en contra de este mandamiento, haciéndonos pensar y creer que ya está el mundo superpoblado, que ya no cabe un alfiler más, y entonces se están dando a la tarea de por todos los medios posibles de impedir nuevos nacimientos, sea a través del aborto, sea a través de la agenda gay, sea a través del feminismo, a través de muchas cosas que de alguna manera de filtrar en los pensamientos aún de cristianos, que no se casen, que no tengan hijos, que ya hay muchos, que muchos niños sufren y cosas de ese tipo. Entonces, que lo único que pretenden es, de alguna forma, que ya disminuir con todos esos puntos la población mundial. ¿Ok? Y bueno, estamos llegando al grado de que hay países que prácticamente están por debajo de su índice de natalidad. Es decir, que si continúa la tendencia así, prácticamente los ciertos países, de alguna forma, los nativos de esos países van a desaparecer. Por ejemplo, Canadá o Francia, ya no va a haber franceses en breve, ni canadienses en breve. Los que habiten ese lugar serán los que hayan emigrado y todo, pero originales canadienses, originales franceses o originales de cualquiera que está adoptando estas medidas, pues definitivamente van a desaparecer. Entonces, bueno, pero ese no es el tema. El tema es cómo podemos cultivar o cómo le podemos enfocar este texto, dar la aplicación, no al aspecto material, sino en ese sentido espiritual, en ese sentido de personas que debemos de dar frutos, buenos frutos como personas, que de alguna manera esta semilla piadosa, esta semilla de la fe, pueda multiplicarse, pueda ir extendiéndose hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia familias enteras, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cultivar? Y miren, bueno, aquí hay muchas cosas, si tú lo sabes, hay que predicar el evangelio, hay que alcanzar a los que no se han alcanzado y todas estas cosas que ya conocemos. Pero esta sesión está enfocada a la parte personal. ¿Qué puedo hacer yo basado en las escrituras para que pueda multiplicar? Imagínate, ¿te gustaría que alguien como tú, parecido a ti, a tus habilidades, a tus dones, a lo que eres en este momento como persona, se pueda multiplicar en otros?
Bueno, el apóstol Pablo hizo discípulos y bueno, pues adoptaron ese mismo sentir, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está Timoteo, que lo enviaba a las iglesias para corregir, y dice, bueno, él se dirige conforme a mi sentir. Estamos en el mismo sentir, él ha captado mi visión, él ha captado la idea del cristianismo que Dios me ha mostrado a mí, y por eso yo te lo envío. Entonces hay similitudes. Entonces el apóstol Pablo se reprodujo en Timoteo, en Tito y en muchos más. Ahora, ¿te gustaría reproducirte en otras personas? Que esa forma de ser, esa intimidad con Dios, ese apego a su palabra, a sus mandamientos, esa conducta que tienes, otros la replicaran. Bueno, de eso queremos hablar en esta sesión, y qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a la primera. Vamos a la primera cosa que debemos de cultivar. ¿Ok? Y está inspirada en la vida de David. Y de hecho aquí son dos, pero solamente voy a enfatizar una. ¿Ok? Dice, los pastoreó con sinceridad y habilidad. ¿Ok? El Salmo 78, el verso 72, nos da una información sumamente interesante. O sea, David, como un experto en el pastoreo, que cuidaba el rebaño de su padre, pero un día fue rey. Un día fue rey y cuidó de las ovejas de Israel. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y este salmo nos describe dos elementos que él utilizó para pastorear las ovejas de Israel como rey. Perdón. Y dice, una, con sinceridad. Otra versión dice, con integridad de su corazón. O sea, en su corazón había una genuina intención y sinceridad e integridad para cuidar de las ovejas, para su bienestar. Así que esto es algo muy interesante, porque no dice que se hizo rey, y siendo rey, se servía de las ovejas y les cobraba impuestos para sus beneficios, ¿sí? O que abusaba del poder y les quitaba sus tierras y les quitaba esto y les quitaba lo otro. Y no dice eso, sino que él tenía como gobernante un corazón íntegro y sincero, genuino, de servir a las ovejas de Israel. Él sabía y entendía que esas personas no eran solamente ahí sus súbditos meramente, sino que eran algo especial, eran el tesoro del Señor, eran ovejas del Señor, eran algo especial. Entonces, con sinceridad él y con integridad, él cuidó de esas personas. ¿Ok? Por eso fue muy amado. El rey David fue muy amado porque fue un rey que se entregó por sus ovejas. ¿Ok? Las sirvió, arriesgó su vida por ellos y por los que le rodeaban. Arriesgó su vida por sus generales y por sus cercanos. O sea, fue leal a todo eso. Entonces, por eso fue muy, muy amado. Pero ahí no termina la información de este texto. La información de este texto nos arroja otro detalle al cual quiero referirme y quiero enfatizar, que dice que lo hizo además de su corazón íntegro y sincero y genuino, lo hizo, dice la otra versión, con la pericia de sus manos, con habilidad. Era un experto en manejar los temas. Era un experto en tratar con los ancianos, con la viuda, con los niños, con los matrimonios, con los necesitados. De alguna manera, él tenía una habilidad especial y sabía cómo tratar y cómo cuidar a cada grupo de personas. Él entendía que en sus manos no tenía números, tenía personas. Tenía personas con necesidades. Tenía personas, a alguien le necesitaba una cosa, otro era totalmente diferente, necesitaba otra cosa. Así que él entendió y él vio al pueblo del Señor no como un número, sino como personas. No dijo, ¿cuántos tenemos hoy? No, pues hay tantos millones. Bueno,
para la próxima semana o en este año vamos a hacer el doble. Y el próximo año el doble y el doble y vamos a conquistar y vamos a ver. No, él no pensó así, no pensó en números, pensó en personas. Y cuando uno piensa en personas, entonces viene algo que te ayuda. ¿Cómo ayudo a la persona? Esta necesita una consejería en finanzas, esta en problemas matrimoniales, esta en problemas con sus hijos, esta con problemas en sus negocios, esta que quiere aspirar a un cargo público. Y hay una gran diversidad de intereses y una gran diversidad de necesidades dentro del pueblo de Dios. Pero David pastoreó ese rebaño con la pericia de sus manos, habilidades. Ahora, y aquí quiero dejarte el primer paso. ¿En qué necesitas crecer? En las habilidades que Dios te ha dado. Mira, bueno, el mismo David, una de las habilidades que tenía increíbles y que de alguna manera contribuyeron, no fue exactamente el motivo principal, pero contribuyó a traerle la libertad al pueblo de Israel cuando los filisteos los oprimían, fue justamente la habilidad de tirar piedras con su honda. Oye, certero. Evidente, digo que contribuyó porque el elemento principal fue su confianza en Dios. No nos perdamos. Fue su confianza y su fe en Dios y haber puesto a Dios en primer lugar y creerle a Dios. Lo segundo, bueno, ahí está la habilidad. Una habilidad que él había desarrollado desde niño y dijo, pues para esta hora he llegado. Sin ser Esther, dijo, para esta hora he llegado. Y entonces usa su habilidad a través de esta onda y mira nada más lo que sucedió. Cuando construyeron el tabernáculo, ¿te acuerdas? Cuando construyeron el tabernáculo, el Señor les dijo que de alguna manera iban a hacer una serie de utensilios en oro, entre otras cosas, había de plata también, pero los querubines o, por ejemplo, el candelero o la menorá iba a ser hecha en una sola pieza y los artesanos tenían que labrarla con martillo en una sola pieza. O sea, eso era una cosa impresionante. O sea, la habilidad para crear esos querubines con solo el martillo de oro, golpeando pacientemente, con estética, con todo lo que implica hacer una cosa como esta, la lograron hacer. ¿Ok? Entonces, hay habilidades en el pueblo de Dios que de alguna manera contribuyen a que el reino de Dios avance, se establezca, para que otras personas también puedan crecer. ¿Me explico? Y mira, por ejemplo, los que se dedican a enseñar o a predicar la palabra de Dios, gracias a Dios por las habilidades que tienen, que nos hacen más fácil o más entendible o que amplían los conceptos que están en la palabra. Y dices, mira, ahora entiendo. Por eso es tan importante que esas personas desarrollen. Y si tú eres una de ellas, pues tienes que desarrollar y crecer en esa habilidad. ¿En qué eres bueno? Entonces, así que todo mundo, hay que crecer en nuestras habilidades. Pero eso yo nunca lo he hecho. Bueno, tal vez sea la primera vez que lo hagas. ¿Sí me explico? Pero de aquí a un año, a 2, a 3, a 4 años, pues te vas a volver un experto en cualquier cosa que en un momento dado esté en tus manos por hacer. O tengas esa inquietud o que Dios ponga esa inquietud para que desarrolles habilidades. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Perdón con esta tos que todavía está por ahí persistente. Carácter. Hay que crecer en el carácter para fructificar. O sea, si yo quiero reproducirme en otras personas, pues la verdad quisiera reproducirme con un carácter puro, con un carácter semejante al de Dios, bondadoso, amoroso, perdonador. O sea, si soy una persona rencorosa, que me cuesta trabajo perdonar y me voy a reproducir en otros y también van a ser igual de rencorosos,
pues entonces ahí te encargo cómo va a estar, cómo estará nuestra sociedad. Si odio a las personas y odio las cosas que de alguna manera no me gustan o cosas de ese tipo, y me reproduzco en otras personas y reproduzco ese odio en otras personas, pues ¿dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, el carácter es algo que necesitamos crecer. Y si alguien nos enseña del carácter, siendo joven, estando en un país extranjero, no tener a ninguna familia cerca, ni ningún amigo, ni a un pastor donde acudir, a una iglesia donde reunirse, totalmente solo, expuesto, bueno, pues ese es José, que ante uno de las tentaciones más poderosas que hay sobre la tierra, que tiene que ver con el hecho de que esta mujer, la esposa de Potifar, lo acosaba, y dice que muchas veces le decía, oye, ven, acuéstate conmigo, oye, ven, acuéstate conmigo. Entonces, no solo fue una vez y ya, sino fueron varias veces. La Biblia dice que varias veces le decía, oye, ven, acuéstate conmigo, ven, acuéstate. Y él no, no, no. Hasta que de plano dice que entrando a la casa de esta señora, pues no había nadie, estaba solo, y esta señora se aprovechó de eso, y la escritura dice que literalmente José salió huyendo, huyendo. No quiero nada con esto. Entonces, si alguien nos enseña carácter, el carácter puro, el carácter que se mantiene alineado con el Señor, pues definitivamente que es José. ¿Verdad? Que de alguna manera después tuvo que soportar la cárcel por esta injusticia que le levantaron el falso de que sí había cometido ese delito de meterse con la esposa de Potifar. Pues entonces, pero aún así, él se mantuvo siempre en esa pureza de carácter. Entonces, necesitamos crecer en esa parte, en esa pureza del carácter. ¿Ok? Bueno, y vamos a la última. Mari, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Muy, muy buenos días. Hoy, como dicen, nos caímos de la cama. Nos caímos de la cama. Empezamos más temprano porque en un momento más nos vamos a ocupar en una actividad del fin de semana. Y bueno, pues quise que dejar esta reflexión, aunque sea más temprano, pero ya ustedes la ven con calma más adelante. Ok, así que gracias, Mari, por estar por acá. Te mando un fuerte abrazo, y otro y más fuerte para Oscaro. Ok, un abrazo para Oscaro. Bien, además del carácter, también necesitamos crecer en esta parte que es también sumamente importante. Si de alguna manera habremos de crecer y de multiplicarnos, pues definitivamente eso toca un área muy sensible de nuestro ser, y son las relaciones humanas. ¿Ok? Las relaciones humanas. Mucha gente se siente cómoda estando aislado, evitando contactos con las personas, literalmente contactos. Yo me he encontrado con personas que ni saludar de mano, ni mucho menos darles un abrazo, porque no les gusta el contacto. Hay muchas personas a las que no les gusta el contacto. Y tampoco no les gusta mucho socializar. Entonces, este es un área, a veces, perdón, no les gusta socializar a esas personas por su naturaleza, por su carácter, por su forma de ser. Y es entendible. Otras, porque han sufrido mucho. Porque cuando se han acercado y han interactuado en estas relaciones interpersonales, bueno, han terminado dañadas, lastimadas, ofendidas. Entonces, no más. Yo me retiro, esto no es para mí, y me la paso mejor yo solo. Y yo creo que alguno de ellos dijo, más vale solo que mal acompañado, pero no es así.
una de las áreas que tenemos que cultivar, pues definitivamente es nuestras relaciones humanas. ¿Ok? Y vamos a echarle un ojo a Hechos capítulo 2 en el verso 1. Los discípulos que cómo la pasaban en este sentido. Dice que estaban todos unánimes juntos. Ahora, estas relaciones interpersonales y la manera en que ellos estaban, describe la escritura, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento y juntos, físicamente juntos, sucedieron grandes cosas. Y esta es una de ellas, cuando narra que justamente bajo estas condiciones, unánimes y juntos, es que vino el derramamiento del Espíritu Santo hacia los discípulos y se les apareció el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego. Y empezaron a hablar en lenguas y se hizo una cosa increíble, impresionante en ese momento. Y sucedieron cosas magníficas. Entonces, pero ¿de dónde viene todo eso? Viene de, otra vez, unos hombres que entendieron la importancia de cultivar sus relaciones interpersonales. Oye, que Pedro negó al Señor. Expulsemos a Pedro porque ya no es digno de que esté aquí. No. Y ayer lo comentábamos con Checo. No, al contrario, seguía manteniendo la honra. Le seguían dando ese respeto. Y la verdad es que, bueno, las relaciones, te voy a decir algo importante. Las relaciones interpersonales nos desafían a mostrarnos vulnerables y a mostrar que nos equivocamos también. ¿No te parece? Pedro se equivocó, negó al Señor. Ahora, échale un ojo cómo lo recibieron. Cuando se equivocan, no lo juzgaron, no dijeron, a partir de este momento Pedro queda fuera por ser traidor. Tampoco fueron tan duros con él. Mira, te voy a dar un dato y lo checas durante el día. Cuando las mujeres traen la noticia de que el Señor resucitó, estaban ahí los apóstoles otra vez juntos, las mujeres llegan y dicen, el Señor resucitó, o sea, se nos apareció un ángel y nos dijo esto. Entonces, ¿cómo? Y salieron corriendo. Y la escritura dice, fíjate, literalmente, dice textualmente, que que Juan llegó primero al sepulcro. Más rápido, más joven, más ágil, mejor condición, lo que sea. Pero llegó en primer lugar al sepulcro. Pedro llegó después. Pero Juan, fíjate esta actitud, Juan no entró al sepulcro. Esperó a que llegara Pedro. Y fue Pedro el que entró primero al sepulcro. A verificar esto. O sea, ¿de qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? Te habla de que Juan, habiendo reconocido que Pedro negó al Señor, pero también reconocido que Dios tenía un plan con Pedro, lo honró, lo respetó, lo siguió considerando como un digno de llevar el apostolado del Señor. Y cuando llegó al sepulcro, dijo, Pedro, adelante, pasa tú primero. ¿Sí me explico? O sea, no dijo, ¿sabes qué? Vete a la fila, vete a la cola, Pedro. Nosotros vamos a hacernos cargo, nosotros vamos a averiguar, nosotros vamos a ver qué pasó aquí, porque ya no confiamos en ti. O sea, que también nos vayas a traicionar a nosotros, nos entregues, en fin, no pasa nada de eso. Entonces, las relaciones humanas, alguien nos va a fallar en las relaciones humanas. Alguien se va a equivocar. A veces intencionalmente nos va a fallar. A veces no es intencional. A veces es que simplemente no se puede llevar un estándar de este nivel. Simplemente fallamos. Entonces, cuando eso suceda, necesitamos encontrar una comunidad
que tenga el cariño, el amor, la compasión, la espiritualidad necesaria para restaurarnos, ayudarnos y continuar en el camino. No queremos una comunidad en donde alguien falle, en donde alguien peque, en donde alguien se equivoque, intencional o no intencional, y a partir de ese momento eres borrado de la lista y no tienes más cabida aquí. Gracias a Dios por lo que Jesús hizo con sus discípulos, que les transmitió esa compasión, que les transmitió esa misericordia, que les enseñó a amarse unos a otros. Y ahí me parece que necesitamos crecer. Entonces, imagínate una comunidad en donde te dan la libertad de equivocarte, de arroparte, de bendecirte, y esa comunidad es digna de que se multiplique, ¿no? De que crezca y que se multiplique ese corazón compasivo, ese corazón misericordioso, ese corazón que tiene conocimiento y espiritualidad para corregir, amar y para elevar a las personas a otro nivel. ¿Me explico? No una comunidad que, que hace leña, dicen, del árbol caído, no una comunidad que señala, que critica, que juzga, que elimina, que discrimina. No. Esa comunidad, si se reproduce, no, hombre, qué daño, ¿no? Qué daño causaría a la humanidad. Por eso es que esta parte de las relaciones sociales, de nuestras relaciones sociales, pues necesita crecer para que entonces, dice la Biblia, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea. ¿Me explico? O sea, que sean uno, Señor, para que este mundo pueda creer. No dijo para que haya milagros, que se hagan milagros para que este mundo crea. No, dijo, la oración de Juan 17 es, que sean uno para que el mundo crea. Que sepan manejar sus relaciones interpersonales, sus relaciones sociales de tal manera que puedan guardar la unidad a pesar de que se equivoquen, a pesar de que fallen, a pesar de todo eso, que sean lo suficientemente espirituales para restaurarse y que sean lo suficientemente espirituales para mantenerse unidos. Y entonces el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven? Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión. Para los que llegaron despuesito, pueden ver ahorita la repetición. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a orar y que sean todas las actividades que están por venir, que sean de bendición, de edificación y que alcancen a otros también para que juntos crezcamos en la fe del Señor. Amén. Bueno, Mari, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Y Percy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Que tengas un excelente día. Saludos, por favor, a tu esposo. Saludos a Jaime, dale un fuerte abrazo de mi parte. Y bueno, pues cuídense. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de ser esta comunidad, darnos la oportunidad de tener tu palabra, darnos la oportunidad, Señor, de seguir creciendo en la fe, en nuestras relaciones sociales, en nuestro carácter, en nuestras habilidades. Señor, gracias. Nos ponemos bajo tu cuidado, Señor, y dedicamos estos días por venir a tus propósitos en el nombre de Jesús. Dedicamos nuestra vida misma para tus planes y tus propósitos. Y esta comunidad también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, Nos vemos el día de mañana. Mañana es viernes de amigos. Los esperamos. Bye bye.